El tuit de Caputo, y en base a eso podemos empezar a ver qué puede pasar hoy en el mercado. Dice, nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos, retuiteado por Javier Milei, y muy en línea también con lo que dice sobre la economía Javier Milei ayer en su discurso, que dice, las bandas cambiarias se mantienen. Bueno, hoy el techo de la banda va a estar en 1.464. Ese es el techo de hoy, porque ese ajuste del 1% va siendo diario. ¿Qué quiere decir? Que si llega en algún momento de la jornada el dólar oficial a posicionarse en ese valor o más, tiene que entrar a intervenir, si supera ese valor, el Banco Central. Y ahí está detallado en el acuerdo con el FMI que es una zona de intervención. Hay que ver qué sucede, hay que ver cómo funciona. También puede suceder que antes de eso haya intervención del Tesoro y que no llegue el dólar a la banda superior. Son distintas alternativas. Lo que sí, este resultado no estaba en los precios del mercado. El mercado veía una derrota quizás por 3, 4, 5 puntos, no por 13. Entonces, lo que vamos a ver hoy es presión sobre todas las variables económicas. Presión sobre el dólar, la tasa de interés. Esta semana hay una licitación, entonces probablemente como... Sí, coincido un poco con tu cara. Como una herramienta más para contener que no haya tanto traslado del dólar, siga subiendo la tasa de interés. El tema es que cuando la tasa ya está tan elevada, cada suba que se dice haciendo tiene menos impacto. Entonces empieza a no ser tan útil la tasa para contener. Entre las razones también de la derrota, no podés no pensar que es una economía que con una tasa del 100% no funciona. Totalmente. Yo no sé si a un mes de las elecciones de octubre nacionales te podés arriesgar. Es difícil la situación del gobierno en este punto. Bueno, hay muchos agentes económicos, que vos lo comentabas más temprano, que dicen no está tan mal aprovechar para que haya un ajuste del dólar con este resultado electoral, eso te trae competitividad, te ingresan más dólares a la economía, probablemente viendo lo que sucedió en agosto no tenga tanto traslado de precios porque hay menos pesos, porque el consumo está muy caído, entonces el traslado de precios si sube un poco el dólar no va a ser tan elevado y eso, como decíamos, después genera más dólares para la economía y te hace llegar a octubre un poco más tranquilo. Es que yo creo que lo van a dejar correr un poco, dentro de las bandas, pero lo van a dejar correr un poco. Acá el tema también es la calle, ¿no? Y el clima social, me parece, que puede llegar a afectar. Y hay variables económicas que por más que vos la trates de manejar, en momento que se vuelve todo inmanejable políticamente. Si es así, como está anunciando el ministro de Economía y como dijo también ayer Javier Milei en su discurso, tenemos que acostumbrarnos a la palabra intervención, porque las variables van a ir hacia arriba, entonces vamos a ver o del Tesoro o del Banco Central intervención. Esto, sacando de lado el resultado electoral, hoy el gobierno, muchos creían que después de octubre, como me dice un amigo, tenés que entrar a boxes. Capaz que entres ahora a boxes. Sí, puede ser. Y que obviamente si toca el techo de la banda vas a intervenir, pero no sé si el gobierno hoy está pensando en hacer desplomar el dólar. Sería lo mejor para el mercado, demostrar, bueno, a ver, soy pragmático, barajo de nuevo, transparencia. El mercado está pidiendo transparencia. Sabés que justo antes de las elecciones hubo mucho debate y también intercambio entre, por ejemplo, Kirchner y algunos periodistas económicos, cuántos dólares había vendido el Tesoro. Como todavía no está el número oficial, salieron a cruzarse y muchos le dijeron, bueno, publiquen, sean transparentes y publiquen cuánto intervinieron. Entonces hay un pedido del mercado de sean más transparentes, porque desde que empezó a haber intervención en futuros se perdió un poco de credibilidad. Y además daría la sensación que el gobierno se desesperó porque la inflación no llega a 2, se mantenga debajo de 2. Y evidentemente eso no lo valora hoy. Digamos, me parece que 1,8, 1,9, 2,5. Está bueno lo que marcás porque... tiene un impacto tan grande a nivel electoral. ¿No? Más allá de que la tasa llegó muy alta a las elecciones, la economía, si la comparamos con otros momentos, 2019, 2017, no llegó tan mal. Entonces, si vemos el nivel del tipo de cambio, si vemos la desaceleración que viene teniendo la inflación, si vemos el riesgo país, no para esta diferencia, más allá de que la tasa de interés está elevada y eso está generando un freno de la economía y del consumo. Así que es un punto a... Pero, perdón, el 2% que dice no llegar justamente al 2% de inflación del mes a mes. ¿Ese porcentaje se traslada a la economía real? Vos al súper... Yo no sé, es más de 2. Ahí hay que entenderlo bien. Es más de 2, ¿sí? Ahí hay que entenderlo. Los precios siguen avanzando todos los meses, por eso vos vas al supermercado y ves que aumentan, pero el ritmo Pero aparte depende tu canasta. Sí. Por Porque supuesto. cada uno tiene una inflación distinta. Exacto. Pero lo que tenés que comparar es
¿qué tan rápido variaban los precios en diciembre de 2023, que tuviste más de 20% de inflación mensual? La verdad que de un día al otro, o si pasaban 2 días, los precios cambiaban en el supermercado. Sí. Y lo que te mide eso, bueno, es que el ritmo de aceleración de precios es menor. Ahora sí, sigue habiendo inflación y sobre todo tenés un nivel de precios muy alto en dólares en nuestra economía. Entonces, como sigue avanzando al 2%, 1,9, 1,6, tenés una economía muy cara. También digo, más allá de los números de la macro, que coincidimos en general, hay que ver la realidad del bonaerense de a pie, el bolsillo cómo le viene pegando, porque me parece que ahí también hay una señal, ¿no? Creo que Coincido. El bolsillo, que es el evidentemente consumo, sí. va por el lado del consumo. Un salario y una jubilación que viene perdiendo en Va los por ese últimos lado. meses contra la inflación. No, y después para mí hay errores gravísimos. Lo de discapacidad fue un error enorme, Sí. ese veto, por ejemplo. Garra. Vamos a hacer un repaso rápido, sección por sección, de los resultados de las elecciones de ayer en la provincia de Buenos Aires, con lo más relevante que tiene que ver con lo que terminó dejando la primera y la tercera, especialmente en este caso la primera sección, con Gabriel Catopodis sacando 47,5% de los votos, ganándole por prácticamente 11 puntos a Diego Valenzuela. Muy mala elección del intendente de Tigre, de Somos, y que fue por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, que termina en un empate virtual con la candidata de la izquierda, Romina del Pla. Segunda sección, pasamos una segunda sección bien particular porque tiene la presencia de un partido que de alguna manera es disruptivo y que rompe con la hegemonía tradicional, por lo menos en este tipo de secciones. Hechos, que termina sacando casi el 24%, le complica claramente la elección a la Libertad Avanza, que saca 29,8%, y el candidato más votado es Nani de Fuerza Patria con 35,4%, pero es uno de los casos que el gobierno no llegó a cerrar a tiempo y por eso termina perdiendo la elección en esta sección. Tercera sección, una paliza total, demoledora, de Verónica Magario, que, candidata testimonial y todo, saca el 54% de los votos prácticamente, le gana por más de 25 puntos a Maximiliano Bondarenko, un candidato que nunca terminó de entrar en el electorado, saca 28,5%. Buena elección de Nicolás del Caño, que se perfila también para ser testimonial, 5,66%. Y bueno, buena elección también de Nuevos Aires de D'Alessandro, del abogado Mauricio D'Alessandro, con un 3,2%. Vamos a la cuarta sección, otra sección parecida a la segunda, con lo que contábamos antes, Pablo Petreca siendo determinante, sacando 20% y complicando claramente a la Libertad Avanza, que sacó un 30,3%, gana la elección Fuerza Patria con un 40,3%. La quinta sección es donde, de alguna manera, el que salvó las papas es Guillermo Montenegro, saca 42%, termina ganando ese mano a mano con Fernanda Raberta por 5 puntos de diferencia. Somos Buenos Aires termina con 11%. Vamos a la sexta, la otra que gana también la Libertad Avanza, gana en total 2. Bueno, también por una buena diferencia, buena elección de Lieberman, allí en toda la zona que comprende especialmente Bahía Blanca. Le gana por más de 7 puntos a Alejandro Di Chiara de Fuerza Patria. Somos Buenos Aires de nuevo como la tercera fuerza con un 11%. La séptima, también el interior de la provincia de Buenos Aires, hay triunfo importante de Fuerza Patria acá por casi 6 puntos, con Laurini, con María Inés Laurini ganando esta elección, este mano a mano contra Speroni. Ahí Somos Buenos Aires también como consolidada como tercera fuerza en esta que era la séptima sección, para que tengamos en cuenta apenas 250.000 electores. Hay municipios que tienen 500.000 electores o incluso más. Y la octava finalmente con La Plata como capital, muy buen triunfo y por bastante distancia termina logrando Archanco, el candidato de Julio Alac de Fuerza Patria en la ciudad de La Plata, 44%. El hermano de Manuel Adorni, Francisco Adorni, saca el 36,5%. Un resultado total de 6 elecciones ganadas, 6 secciones en realidad, ganadas por Fuerza Patria y apenas 2 por la Libertad Avanza. La temperatura, nos vamos rápidamente para Casa de Gobierno. Allí está Paula Wilberger. Paula, buen día. ¿Cómo estás, Antonio? Buen día. Y a partir de las 9:30 de la mañana, reunión del gabinete con todos sus ministros y secretarios convocados por el presidente Javier Milei para repensar estrategias, para corregir errores políticos que lo llevaron a la derrota por más de 13 puntos en las últimas elecciones de ayer, elecciones provinciales, y aunque obviamente, como lo destacó el propio presidente, sin cambiar el rumbo económico, con medidas que se van a redoblar y reafirmar. Lo cierto es que de cara
a las elecciones de octubre, donde se renueva parte del Congreso Nacional, es muy importante ese resultado favorable para tener más apoyo, para tener más consenso en cuanto a las leyes que impulsa el gobierno, ya que, bueno, este primer semestre, como sabemos, la verdad que se hizo muy difícil para el oficialismo con el rechazo a los vetos presidenciales. Así que, bueno, una reunión de urgencia, te diría, para repensar estrategias justamente y poder tener un resultado más favorable en las elecciones de octubre. Gracias, Paula. Ya volvemos. Un ratito cuando empiecen a llegar a decir los ministros. Son Hasta las luego. 8 menos 5 en nuestro país. 12:06 la temperatura. Perdón, me voy a ir a repasar los principales temas. Hay un único tema, sin duda alguna, tiene que ver con las elecciones. Ayer habló el presidente Javier Milei. Por supuesto reconoció la derrota, clara derrota del oficialismo. Entendió que lo principal cuando tenés que enfrentar algo es reconocer los resultados, pero aclaró que no se va a mover de lo que es el eje central del programa económico, básicamente lo que tiene que ver con el equilibrio y con el superávit fiscal. También hizo referencia a algo que pasa siempre en las elecciones provinciales en Buenos Aires, que es todo lo que es el armado del peronismo en distintas secciones, que ayer, por supuesto, también se notó y mucho, pero fue aplastante el triunfo. Y a eso se refirió también Kicillof, entre otras cosas. Le agradeció a Cristina Fernández, le agradeció a Sergio Massa. Sergio Massa estaba allí en el escenario junto a Magario, junto a Espinosa, junto a Larroque, digo, las figuras que ya vimos muchos años en la Argentina, y le pidió a Javier Milei que lo reciba. Por supuesto, también pidió un cambio de rumbo. Y mañana será el último partido de las eliminatorias. La Argentina juega contra Ecuador, 8 de la noche, primero de los partidos de todas las eliminatorias, que van a empezar 8:30 en nuestra región, pero 8 de la noche va a empezar el de la Argentina-Ecuador. No estará siendo de la partida ni Messi ni el Cuti Romero. Vamos a ver cuál es finalmente el equipo que pone en la cancha a Scaloni, un técnico que la AFA le estaría negociando ya su continuidad para cerrarlo antes del Mundial del año que viene por 4 años más. Vamos a escuchar a Javier Milei las reflexiones posteriores a la derrota, ya reconociendo la derrota bastante temprano. Milei tomó la decisión de ir hacia La Plata, la verdad de dar la cara, porque podría no haber ido. Y en algún momento no sé si se especuló con esa posibilidad, pero Milei ha ido a La Plata, termina hablando y termina dando un discurso en el que hace una autocrítica directamente y en el que básicamente dice que no va a cambiar el rumbo de la economía o las decisiones en materia económica. Escuchamos. Realmente este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. 3 o 4 cambios más abajo. Sí, me parece que eso es lo primero para... Esto es básico. Además está bueno que primero que identifiquen los errores. Algunos me parece son bastante visibles. Después habrá otros que no sabremos. Pero algunos son muy visibles y ojalá los cambien rápido. Claramente. Porque tampoco podemos en la Argentina estar haciendo cambios cada 2 años o cada 4 años, porque no es una pérdida de tiempo, es una pérdida de oportunidades. Y esto hasta ahora nos costó muchísimo, le está costando muchísimo a toda la gente y no lo puedes tirar por la borda. Entonces está bien que hagan los cambios y ojalá se vean rápido. Mirá que la elección de octubre es acá, ¿eh? Y tiene la oportunidad de que tenés revancha con la elección de octubre, en el sentido de que tenés 6, 7 semanas para poder preparar. Primero que tiene que gestionar, básicamente, porque esa va la clave de fijarse que hay que tocar en la gestión y que hay que cambiar la gestión. Pero la elección de octubre yo creo que te da una chance en el sentido como estas pueden terminar funcionando como una suerte de paso esta elección para en octubre, probablemente con mayor participación de la gente, que creo que va a haber, el resultado sea otro. No vas a tener el aparato de las intendencias, porque las intendencias ya jugaron su elección ayer. Sí. O sea, no se van a elegir concejales, no vas a elegir a ningún representante de la provincia de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires. Lo que vas a elegir es de la provincia para la nación, pero no tenés
no tenés el aparato municipal puesto. Exacto. Hay que ver quién juega y quién no. Y yo creo que tenés mejores candidatos también, ¿eh? Me parece que tenés es mejores un punto. candidatos, sí. A mí me parece que Y cosa que la provincia competí es con al revés. Expert y Cosa a que el- Kicillof le pasa al revés. Al revés. O a él. Lo armó Cristina. Cristina y tienes un espanto. Sí, la verdad digo, que pero da la sensación de que un Kicillof y Tayana hay bastante diferencia, un Expert versus Tayana, hay bastante diferencia respecto a los mano a mano que vimos ayer Igual, con candidatos mucho más instalados del kirchnerismo. igual va a depender mucho de cómo se mueva y que diga espere también. Bueno, claramente, Va a depender mucho de eso. claramente. Y lo otro es que también el análisis que tenemos que hacer en octubre, y creo que lo ha dicho acá Alejandro Katterberg, vamos a tener que ver toda la elección Sí, sí, en claro. todo el país. Va a ser una elección nacional con las repercusiones, obviamente, en la provincia de Buenos Aires son súper importantes, pero también tenés a Patricia Bullrich como candidata en la ciudad, tenés lo que puede llegar a pasar provincia por provincia. Es muy difícil que el gobierno tenga una elección tan mala como la de ayer en la elección de octubre, claramente a nivel nacional. Bueno, Lara, Bueno, después de decir eso, dijo se va a mantener el esquema de bandas en línea con lo que repasábamos, que Caputo dijo lo mismo. Y también tenemos mucha info. El pre-market de YPF, que se los adelanto ahora, está recién estaba menos 12%, está cambiando todo el tiempo. Menos 12,8 es el pre-market de YPF. Esos son los datos de ahora. Hay un dato importante, el miércoles, que también lo tenemos ahí, que es que se va a conocer el dato de inflación esta semana, para ya empezarnos a anticipar a lo que viene. Dos grandes cosas esta semana. Va a haber una licitación, hay que ver qué pasa con la tasa, y se va a conocer el dato de inflación. ¿Qué dato de inflación? El del mes pasado, el de agosto. Que recordemos, la última semana de julio habíamos tenido esa primera suba del dólar, que eso hay que ver si impactó o no en los precios de agosto, es lo que está esperando el mercado. El REM, que es el promedio de las 50 consultoras más importantes del mercado, dice 2,1, que va a dar ese dato de inflación. Hay que ver si realmente es 2,1, no hubo tanto traslado de la suba del dólar a precios. Si es más, ahí es un indicador. estará entre 2,1 seguramente. Sí, totalmente. Así que ese va a ser el dato de agosto, que se va a conocer el miércoles. Ese mismo día hay licitación porque el viernes tenés un gran vencimiento de letras. ¿Qué va a pasar en esa licitación? Va a depender un poco de lo que veamos en el mercado cambiario el lunes o martes, pero si llegan muchas presiones cambiarias, lo más probable es que suba la tasa de interés, excepto que haya un anuncio de cambio de estrategia. Pero si sigue como viene la estrategia, lo más probable es que suba de nuevo la tasa de interés en esa licitación, y eso también lo vamos a saber el viernes a la noche, un poco más tarde que el dato de inflación, que lo vamos a sobre el miércoles, perdón, a la noche. El dato de inflación va a ser el miércoles a las 4 de la tarde. Así que esos serían dos grandes momentos importantes de esta semana. Va a ser una semana para estar muy atentos. Sí. Y hay que seguir hoy al gobierno después de la reunión de gabinete. Yo creo que también otra de las cosas que tiene que empezar a hacer el gobierno es empezar a hablar. Sobre todo después de esta elección y después de... Al mercado esto de vamos a hacer autocrítica, vamos a corregir, le gusta. Es lo que está esperando y ser más transparente. Y también que todo vaya en línea un poquito con el discurso de Milei de ayer. Basta de agresión, basta de ataques en general, me parece que... Sí, basta de agresión, basta de ataque de todo de lo que es el gobierno en sí y de tenés todos que bajar. los influencers o entre También, comillas tuiteros también. que la verdad le hacen muy poco favor al gobierno, ¿no? Lo que pasó la semana pasada con Juez. Y- Exactamente, ayer el Gordo Dan estaba de nuevo bastante activo en redes anoche. Sí, sí. Pero claramente ahí hay algo que cambiar, algo un poquito más racional, ¿no? Bueno, 8 de la mañana, 6 minutos, lo voy a ir a buscar el señor Darío. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.